Estamos acá desde el consultorio. Hola, Medusa. Me extraño mucho. Ahí está, Manu. Ahí estamos con la doctora que se está por conectar. Perfecto. La condesa sangrienta. Perfecto, que se escuche estupendo. Quiero ver ahí a Manu. Manu, si estás, mandame invitación para participar. A ver. Gracias, Felipe. Estamos esperando a Manu. Ahí estamos. Hola, Ahí te escucho. ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo Bien, ¿y andás? tú? ¿Todo bien? ¿Todo bien por acá? Bien, estamos acá. ¿Todo bien? Desde como verás acá desde el consultorio del Semero. Me parece estupendo. Tenemos todo armado acá. Tenemos la mazmorra, tenemos la escuelita, tenemos el consultorio, todo organizado acá. Genial, yo estoy desde mi casa, así que es un ambiente un poco Ah, distinto. bien. ¿Se escucha bien? Saludos a Víctor, qué bueno. Yo te escucho un poquito cortado, no sé la gente cómo te escucha. Si te escuchan bien, arrancamos cuando quieras. Ezequiel, Yo te escucho a ti bien, por lo menos. perfecto. André, bueno, hoy nos toca hablar de un tema que es tu especialidad, así que tengo el honor de exprimirte. No muchas veces uno tiene la suerte de encontrar a alguien que sepa tanto, que esté especializado en estos temas y que también lo practique, así que para mí es un hallazgo encontrarte, así que vamos a aprovecharte mucho. Gracias. ¿Te gusta este tema? Yo creo que de todas maneras la experta acá en BDSM eres tú. Pero claro, efectivamente yo puedo aportar desde el conocimiento un poquito más como de la medicina o de la salud en general o la sexualidad también. Por eso, me encanta, somos el complemento ideal, especialmente para este tema, obvio. Eh, Me había gustado mucho como lo planteaste, el tema de los cuidados pre, durante y post, ¿no? Hablando un poco de lo que tenemos que saber antes de sesionar, qué cosas tenemos que tener en cuenta durante la sesión y todo lo de aftercare. Yo creo que nos vamos a quedar un poco cortos, pero creo que ninguno de los dos tenemos ningún problema de repetirlas 1000 veces, así que Sí, me gustaría empezar a hablar, porque preguntas que me hacen seguido son en casos de diabetes, epilepsia, alergias. ¿Hay algún cuidado que tengamos que tener en determinados pacientes con las condiciones preexistentes, digamos? sí, o sea, yo creo que siempre empezar por la parte más fome, que es la teoría. Y en la teoría, claro, lo primero es justamente hablar un poco al respecto, estar en conocimiento de también nuestras condiciones preexistentes, y ya sean como patológicas o sea algo más crónico, que quizás no tenga tantos síntomas, pero sí estar en conocimiento también de nuestro estado de salud, previo a realizar una sesión de BDSM, en realidad de cualquier práctica que sea un poquito más como distinto a lo habitual. Como también a nivel físico o a nivel psicológico, tienen impactos más fuertes que quizás con una práctica más normativa. Entonces, en ese sentido, siempre es bueno como tener un poquito la noción de en qué estado de salud estamos, como nuestra salud física, tenemos buen desempeño, buen rendimiento o no tanto, y también acorde un poco a nuestra edad, si eso va como deteriorándose de manera rápida o es como acorde también a nuestro movimiento, porque de repente hay gente que es súper joven, pero en realidad el estado físico que tiene no es tan bueno,
entonces de repente igual conviene hacerse un chequeíto como para descartar que no haya ninguna como cosa alterada a nivel sanguíneo o de algún órgano de nuestro cuerpo que pudiera estar como lanzando alguna señal a través de esta como cansancio o comparándome un poco con mis pares de generación, en el fondo como que de repente quizás no tengo tanta energía o me noto que tengo mucha sed o algún síntoma más específico, una tos más larga, por ejemplo, que llevo un año con tos o cosas así. Entonces también yo creo que eso es como partir de esa base, informándose un poco como de nuestra propia salud y también por supuesto de lo que es realizar prácticas de BDSM, sesionar, como el lenguaje que se utiliza, porque yo creo que también de las bases es manejar los mismos conceptos entre las personas. Por ejemplo, lo que para ti puede ser como, no sé, lo que tú consideres spanking, por ejemplo, o dar nalgadas, para ti puede ser una cosa, pero para mí puede ser otra. A pesar de que quizás es un concepto más objetivo, Claro. entonces sí como aunar como conceptos y ver si estamos entendiendo el mismo lenguaje, yo creo que es como algo fundamental. Y ahí va obviamente la importancia de la comunicación, el tema del consenso, etcétera. Y luego, Sí, me parece que el llenado de la checklist, aparte de ser un disparador de ideas, me parece que es el momento ideal para, como digo yo, verificar las definiciones, como bien dices tú. A ver, lo que yo digo spanking, ¿es lo mismo para las dos personas? O sea, está bueno eso que decís. No solamente yo lo pensaba en ponerse de acuerdo con el tema de las palabras de seguridad, que gracias a Darken nos dimos cuenta que hay lugares que utilizan el azul en vez del rojo, cosa que desconocíamos. Por ahí cosas tan simples como eso, el semáforo mismo, uno tiene que igual ponerse de acuerdo y recharlarlo, reformularlo, no dar nada por sentado. Así que me parece súper importante. Sí, me parece importante recalcar que antes de sesionar está bueno mantener el estado de hidratación de los participantes, el tema de que estén bien alimentados, de que estén bien descansados, para que no se nos pase absolutamente nada. Me parece que en el caso de la diabetes el tema de la hidratación y la alimentación es fundamental, ¿no? ¿Qué puedes decir al respecto? estoy muy de acuerdo como con la separación que hiciste como virtual, en el sentido de separarlo como cuidados previos, que vendría a ser todo esto que estamos hablando, como las condiciones preexistentes de salud, cuidados durante la sesión, que aparte de los cuidados propios de la sesión misma, estos cuidados como en caso que tenga quizá alguna preexistencia, alguna patología que esté en tratamiento, o que ocurra algún imprevisto, por ejemplo, algún accidente como con alergia, o qué sé yo, algún accidente como a nivel más cortante o con algún inflamación, etcétera, que también vamos a hablar un poquito de eso, y los cuidados posteriores, que también son muy importantes, el aftercare y todo lo que son las medidas, por ejemplo, cuando queda inflamación o moretones o qué sé yo. Entonces, efectivamente, dentro de las Sí, preexistencias, claro, la diabetes es una enfermedad bastante frecuente que es crónica y muchas veces no da síntomas. Y como dices tú, aparte de los factores propios de la persona o de las personas que están involucradas en la sesión, también están los factores externos a la sesión, que es lo que dices tú, el grado de hidratación, el tema de alimentarse bien, no estar quizás en ayuna, porque igual el ayuna puede como llevarte como no sé, si es una emoción muy fuerte, igual puede que te afecte distinto a que estés como con alimento en el estómago, lo mismo con la hidratación, el tema de controlar un poco la temperatura del lugar donde vamos a realizar la sesión, que sea agradable, que no sea un lugar donde uno se vaya como a pasar de frío, entumido, o que esto repercuta, o al revés, como estando, no sé, pues atado, por ejemplo, en un traje de látex con 40 grados, tampoco es como algo agradable probablemente, y eso puede llevar a desencadenar ciertos como efectos a nivel corporal también, pues. Pero, y ahí volviendo al tema como de los cuidados previos, específicamente como preguntabas de la diabetes, el grado de hidratación yo creo que es algo bastante importante a considerar, y el tema de si son personas que se inyectan o no insulina, también eso es como importante ser riguroso con las dosis, rigurosa con el tratamiento, como en el fondo no mantener como un ayuno muy prolongado, quizás si voy a sesionar, lo mismo con el agua, en fondo estar como en condiciones como confortables y de estabilidad un poco con respecto a mi preexistencia al momento de sesionar. Lo mismo puede aplicar para, no sé, una hipertensión, que también es algo frecuente, que a pesar de que no hay muchos síntomas, sí requiere un control periódico o un tratamiento con medicamentos o con algunas otras medidas que no son necesariamente medicamentos, o hipotiroidismo, que también es una enfermedad frecuente, por lo menos acá en Chile, que de las tres más frecuentes junto con la acá diabetes. también.
Entonces son como enfermedades muy frecuentes Claro. que muchas veces no son tan peligrosas porque no causan síntomas, están más bien controladas y no son como quizás agudas o tengan crisis, sino es como más bien planas en sus manifestaciones, pero sí efectivamente en momentos de estrés intenso pueden generarse como algunas crisis, sobre todo si esto no está controlado como de base. Está bien. Y con el hipotiroidismo especialmente controlar la temperatura, ¿no? También Sé que las personas hipotiroideas son más propensas a sufrir los extremos. sí, o sea, igual tiene que ver con el control de la condición. En el fondo, si yo tengo un hipotiroidismo, estoy con mi tratamiento, estoy controlado, controlada dentro de los límites, en realidad como que sería muy bajo el riesgo que a raíz de un cambio de temperatura se generase algún tipo de alteración, alguna crisis, qué sé yo. Es distinto cuando está, por ejemplo, descontrolado o es algo que yo tengo y no lo sé, entonces como que lo descubro a raíz de alguna crisis o algo más intenso que también puede pasar en la diabetes, que muchas veces nos da como síntomas constantes, pero si de repente debuta o uno se da cuenta o una se da cuenta que es diabética al momento de tener una crisis. Y es que eso es lo que también se quiere evitar con todos los controles preventivos de salud y en empoderarse también de mi propia salud. En el fondo, si yo no voy a controles ni me hago los chequeos, sobre todo si tengo quizás antecedentes familiares de alguna condición, es importante también hacerse cargo de eso porque si bien no es tan como, no porque tenga antecedentes genéticos esto se va a repetir, porque también el ambiente influye bastante, pero Claro. sí influye de quizás mayor manera a una persona que ya tenga como antecedentes familiares de alguna condición, ya sea, por ejemplo, en este caso hipertensión, diabetes, algo con la tiroides, una epilepsia, etcétera. Hipo- Está bien. O sea que tendríamos, nosotros hablábamos en privado por el tema de el botiquín de decemero, y hay que acomodarlo de acuerdo también a las condiciones preexistentes de las personas que vayamos a sesionar, ¿no? Acá hablaban un poco no solo de hipotiroidismo y de estar bien alimentado para que no haya náuseas, que no haya baja de presión. Estaban hablando de la fibromialgia recién ahí en los comentarios. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta en casos de fibromialgia? La fibromialgia se asocia mucho no sé si todos están familiarizados con el concepto, pero es una enfermedad o una condición que se caracteriza por cuadros o crisis de dolor como más bien muscular o de articulaciones, como en distintas partes del cuerpo. Entonces, generalmente esto igual tiene un tratamiento que es como para el dolor justamente y a veces se asocia como o a depresión o a alguna alteración del ánimo o a los trastornos más ansiosos, cosas así. Entonces es importante dentro de la fibromialgia quizás tener conectado eso, porque muchas veces las emociones fuertes, ya sea una discusión o algún, qué sé yo, como algo que vi yo, en el fondo me pasó a llevar un poco, me transgredió mis límites, o si estoy como en un periodo un poco inestable, claro, efectivamente las emociones fuertes quizás pueden desencadenar una crisis de dolor que probablemente no sea como tan inmediata, por ejemplo, durante la sesión y hacer quizás algo como que justo en el momento va a ser como, me duele mucho, que puede pasar, pero lo más probable es que sea como posteriormente a eso, porque no es algo como inmediato. Entonces la idea es como, sumado a todas las otras enfermedades o condiciones que estamos conversando preexistentemente, al final es tenerlo controlado. En realidad, si uno tiene estos temas como de salud controlados, como que también evita que aparezcan estos imprevistos, situaciones como medias incómodas, no solo a nivel de sesiones de BDSM, sino en cualquier ámbito en realidad de nuestro diario vivir. Totalmente. Totalmente. Ahí Medusa, a ver, pará, están hablando todos. Se ve que el tema de la fibromialgia lo tenemos que hacer en otro también. La salud mental igual es muy importante, no solo la parte física, dice Medusa. Karen Ágata, lo que es importante es preguntar si está tomando tratamiento para la depresión o angustias. The Blood Countess dice es difícil de diagnosticar, por eso es difícil de definir también. Me parece que todo eso está bueno en las charlas previas de la sesión y que las personas, porque obviamente ¿no? Las personas pueden ejercer cualquiera de los dos roles. Nosotros estamos haciendo como en el caso de que es el rol bottom el que la padece, entonces es responsabilidad de top, pero en realidad es de ambas partes, especialmente uno tiene, así como siempre en top tiene que comunicar todos los riesgos de cada práctica, está bueno que si uno tiene alguna condición previa, charlarlo para que la otra persona sepa cómo manejarse en caso de que necesitemos ayuda. Un tema que íbamos a hablar
y obviamente de Blood Countess, obviamente lo iba a sacar porque es de Blood Countess, los problemas de coagulación. Quedó ideal. Sí, es que justamente, como terminando el tema de la fibromialgia, que dicen ahí que las prácticas de choque muscular en la fibromialgia, claro, efectivamente quizás pudieran ser un poquito más, no dañinas, pero sí, probablemente las personas con fibromialgia puede que tengan como un poquito alterado el umbral del dolor. Entonces puede ser que perciban un poquito más dolorosos estímulos o que normalmente quizás no lo son tanto para otras personas en el fondo. Entonces, claro, hay que tener cuidado con el tema de la sensibilidad ahí. Y también, como decían ahí, no solo a nivel físico, sino también a nivel de salud mental, en el fondo, porque las sesiones, si bien pueden ser fuertes para el cuerpo físico, en el fondo, por el que se lleva nalgada o estimulaciones más directas, también tienen como una injerencia a nivel psicológico. Entonces, muchas veces si yo tengo, por ejemplo, una depresión, o un trastorno de ansiedad, o un trastorno de personalidad, o algún como tema como de salud mental que esté en tratamiento, es importante estar como en un momento, ojalá, de estabilidad emocional para que las emociones fuertes originadas a nivel en la sesión de BDSM no generen un cambio negativo. Porque de hecho también está demostrado que después de sesionar hay cambios y alteraciones hormonales en nuestro sistema como en nuestro cuerpo. Entonces, a ese nivel, estamos hablando de un nivel de profundidad que no es menor. Entonces, estos cambios hormonales, si nos pillan mal parados, como que pudiesen tener como alguna acción negativa, en el fondo como algún bajón, por ejemplo, en personas que estén con una depre, por ejemplo, y esto no es que a veces perjudiciar la sesión, pero sí quizás en el sentimiento posterior no va a ser tan placentero, o también va a estar un poquito más como no tan sensibles o tan abiertas a algunas cosas, o como en el ánimo. Entonces también obviamente es importante el tema de salud mental. Y también las prácticas pueden desencadenar en personas que tienen alguna predisposición a algo, o alguna crisis de pánico, por ejemplo. El hecho de estar incluso amarrado de manos, que es, para algunas personas pudiera ser algo como súper suave, para otras personas en el momento también puede decir, no, en realidad para mí esto es suave, pero a la hora de la práctica, en realidad puede que involuntariamente, sin que yo lo quiera, me desencadene alguna crisis de pánico, por ejemplo. Y esto igual es como importante saber cómo manejarlo, que también vamos a entrar un poquito a eso cuando hablamos de los cuidados durante la sesión. Claro, porque muchas veces la claustrofobia, uno por ahí lo piensa en ámbitos cerrados, o si está todo muy oscuro, pero por ahí le pones una venda en los ojos a alguien y siente esa claustrofobia. Hay gente que no, las restricciones, o shibari, por ejemplo, alguna restricción de cuerpo más completo, les da esa sensación de claustrofobia y pueden llegar a pasarlo mal. Me parece que está bueno que lo comenten. Está bueno desde la parte top preguntarlo, viste que nosotros en la checklist estamos bregando por que figure la parte de condiciones médicas para que surja la charla, pero está bueno que uno diga qué necesita en caso de que tenga este ataque de pánico o esa crisis, qué tiene que hacer la otra persona para que a uno lo saque de esa situación, ¿no? Es como que cortar la sesión es un rojo automático, aunque una de las partes no lo pueda decir, y pasar directamente a un aftercare que incluya todo lo que esa persona necesita para salir de esa crisis. No es como por meter miedo, obviamente, a las personas que vayan a practicar, pero es algo que pudiese pasar. En el fondo, y tampoco, como hablábamos recién, no solo en la sesión, también es como algo para la vida. Así como, ¿qué pasa si yo estoy con una persona, sea hasta mi pareja, sea hasta alguna amiga, sea alguien desconocido en la calle, y tiene como esta crisis? Claro, por lo menos saber cómo quizás cómo manejarlo. Y también eso, como no estigmatizar a las personas que han sufrido alguna vez crisis de pánico en su vida, porque puede que no les pase nada. Y también al revés, personas que nunca han tenido una crisis, puede que la desencadenen a pesar de que no tengan ningún factor de riesgo o ninguna como apariencia de que vaya a pasar, pero esto puede pasar. Entonces también estar preparada en caso de que pueda pasar. Y por eso mismo también... Claro, como... No, dale. Sí. Que me ha pasado, yo tengo ataques de pánico desde los 11 años, pero en sesión nunca me agarró, por ejemplo. Pero sí he sabido de gente que por ahí en una suspensión de shibari, alguien que nunca tuvo nada, entra en una sensación de pánico o de ansiedad, o que nunca tuvo nada. Entonces está bueno que lo sepamos para ver cómo lo podemos llegar a contener. No somos especialistas, hacemos lo que podemos, o sea, lo que nos sale en el momento, pero si uno lo tiene más o menos precharlado, si uno sabe qué le puede pasar, tenés un terreno allanado. En el caso de las epilepsias, por ejemplo,
¿Hay algunas cosas que desencadenen crisis epilépticas que tengamos que tener en cuenta? No sé, luces estroboscópicas en el ambiente. ¿Hay estresores ambientales que favorezcan eso que tengamos que evitar? Sí, ahí va a variar, depende del tipo de epilepsia, obviamente si está en tratamiento o no, cuánto lleva sin crisis, por ejemplo, si son crisis más frecuentes, pero sí desencadenantes ambientales que se llama, que vendría a ser lo que dices tú, pues, de repente, de hecho, hay algunos videos musicales o capítulos de series que traen como una advertencia, ya pasa lo mismo, el tema de las luces, por ejemplo, o el tema del ayuno prolongado, o esto como que hablamos de las condiciones ambientales del calor o el frío, el hecho, por ejemplo, de la privación de sueño, que también es algo frecuente, de no haber dormido bien o estar como somnoliento y teniendo epilepsia, igual es un poco más complejo porque la privación de sueño pudiese desencadenar una crisis epiléptica también. Entonces sí, efectivamente, lo mismo que todas las otras condiciones, como tener en claro el tratamiento y el diagnóstico, comunicárselo a la persona o a las personas con las que yo voy a sesionar. Y ahí, para no dejar abajo a la Blood Contest, tomar el tema de tratamiento anticoagulante, que es un poco lo mismo al final. Solo que tiene injerencias más a nivel Sí. de los cortes o de la cicatrización o del proceso de los moretones o hematomas para que se vayan como pasando en caso de que, por ejemplo, las personas que están en tratamiento coagulante puede que efectivamente tengan una facilidad versus otras personas que no están en tratamiento a dejar moretones. Entonces puede ser que quizás las partes en que yo voy a hacer el spanking o alguna otra actividad que involucre algún golpe o algún trauma más físico, que sea como en partes más específicas, que también vamos a hablar al respecto ahora. Pero claro, efectivamente tienen como una predisposición a que la sangre coagule más lento porque están en tratamiento anticoagulante. Quiere decir que la sangre no coagula, entonces puede como sangrar con mayor facilidad cuando hay algún trauma físico, por ejemplo, formar moretones más grandes o más profundos. Y el mismo el tema cuando hay cortes en las sesiones, claro, pues efectivamente el sangrado puede ser mayor, no quizá una hemorragia importante, pero sí va a demorar más que una persona que no está en tratamiento anticoagulante para lograr cicatrizar o cortar el sangrado de manera como que lo hace el cuerpo como con el tema de la coagulación, las plaquetas, etcétera. ¿Estaría contraindicado en esos pacientes anticoagulados el tema de los cortes, las agujas, el Es spanking? complejo hablar como de absolutos, Qué porque no difícil, hay ¿no? bibliografía al respecto, como que lo que estamos haciendo nosotros con la SACU es como desde nuestro conocimiento respectivo de ambas áreas, pero no hay como una guía específica que quizás me diga sí, como se recomienda cortar la sesión al El 100%. ring tiene que estar entre tanto y tanto Claro. para... Entonces, yo recomendaría, como, claro, efectivamente quizás realizar otras prácticas o realizar con especial precaución lo que es corte y golpe físico. Quizás como llevarlo a otro Ujú. lado, más juegos de poder o otro tipo de práctica, pero sí, quizás el tratamiento anticoagulante es un poquito más complejo que, por ejemplo, el tratamiento para la diabetes, o para la hipertensión, o para la tiroides, porque involucra igual el tema de la hemorragia. Entonces, muchas veces puede que haya un golpe que pase piola, como se dice acá en Chile, que pase desapercibido, pero a la larga igual me puede generar como un sangrado interno y quizás yo no me voy a dar cuenta hasta después. Entonces es un poco, pues eso es ser como Claro. más consciente en ese sentido de que pudiese generar como algún tipo de sangrado. O sea que los anticoagulados, mejor consultar con su hematólogo de confianza antes de realizar. Antes de realizar. Yo creo que tiene que ver también cómo esté controlada ¿no? Entre qué rango tenga el RIN y todo Sí, eso, hay un mejor. parámetro que se llama INR, que es el que se mide en las personas que están anticoaguladas o que tiene que ver con la coagulación del organismo. Entonces, el valor normal del INR es 1 para las personas que no están anticoaguladas, por ejemplo. Pero en las personas que se busca anticoagular por X motivo, ya sea por una arritmia, por alguna alteración de la coagulación que es congénita, etcétera, lo que se busca es lograr un INR de 2 o 3 con el tratamiento. Entonces, eso implica que, claro, efectivamente lo normal vendría a ser 1, que es como la coagulación normal, pero las personas que están anticoaguladas tienen una coagulación de 2 o 3, lo cual implica que esto es lo que se Claro. consigue porque es lo que se necesita para que la sangre no se coagule tan rápido y forme como trombos, etcétera, pero a la vez tiene predisposición a sangrar más como más rato y claro, puede ser un poquito más cantidad también que las personas que no están anticoaguladas y eso efectivamente lo tendría que ver con su hematología de cabecera. Claro, y cuando uno ve el mapa corporal donde está el semáforo de qué zonas sí, qué zonas no golpear,
tal vez los rojos sean un poco más amplios en anticoagulades, justamente por la cercanía de los vasos a la piel, ¿no? Es preferible apuntar directamente a los verdes. De todas formas, como dicen en los comentarios, Acá, en sí. cuenta con los pacientes con PTI, claro, el PTI es púrpura trombocitopénico idiopático, que es como una alteración también de la coagulación, que claro, ahí va a depender justamente, y como dicen después, el índice de coagulación hay que estudiar el origen, claro, pues hay que estudiar el origen de lo que está causando como que se requiere una anticoagulación o que haya alguna alteración en la coagulación, porque hay causas que son más crónicas, que en el fondo van a requerir un tratamiento quizás de por vida o por largos tiempos, pero hay otras condiciones que son más agudas o más subcrónicas o más cortas o subagudas, que van a requerir un tratamiento por cierto tiempo y luego ya no. Entonces también es distinto el abordaje si es que es algo más a largo plazo o algo más como que requieren, no sé, un año, 2 años de anticoagulación y después no más. Entonces ahí obviamente va a depender justamente de la causa por la cual necesitamos anticoagularnos. Claro. En hipertensión también hay pacientes que toman la cardioaspirina o que son entre 50 y 75 miligramos de aspirina y también eso genera un bloqueo de los factores de la cascada de coagulación, entonces esas personas también tendríamos, si bien no toman un anticoagulante, toman un antiagregante, ¿no? Que también habría que tener esos mismos Me encanta cuidados. porque sabes todo. Somos Pero todos. efectivamente, como el nivel de anticoagulación otorgado por los anticoagulantes es más profundo que el nivel de anticoagulación otorgado por la aspirina, porque como dices tú, es un antiagregante plaquetario, entonces actúa a nivel más primario en la coagulación, porque las plaquetas son las primeras que nos ayudan a coagular. En cambio, el anticoagulante actúa a nivel de factores de coagulación, que vendría a ser como la segunda etapa de la coagulación, que es un poquito más como profunda. Las plaquetas no es como, bueno, un poquito como el parche ahí nomás, pero lo que viene como a arreglar al final es la coagulación secundaria. Entonces, por eso son como distintas las cosas y por ende, con aspirina habría menos riesgo quizás de hemorragia que con un anticoagulante. Perfecto, buenísimo saberlo. Con la epilepsia ya lo hablamos, diabetes ya lo hablamos. El tema de, no sé si quedó alguna pregunta, porque fijé una pregunta antes de que ya la habíamos pensado, fibromialgia lo hablamos, hipotiroidismo lo hablamos. El tema de fobias, a mí me parece, para cerrar un poco, son límites duros las fobias. Hay que hablarlas antes, no hay que forzar situaciones. No somos psicólogos para tratarlo, pero la verdad que no está bueno. Me parece que la carga emocional puede llegar a desencadenar un enlace medio complicado, Que todo lo ¿no? que sea salud mental al final es un poquito más de cuidado incluso que, o sea, no es que esté a un nivel superior que la salud física, están como al mismo nivel porque en realidad No, funcionamos como un todo, pero sí tenerlo en cuenta también porque igual aquí existen las fobias o los miedos o los traumas, un poquito complejo ya como de evitar porque también son cosas que son muchas veces no tan previsibles como si el hecho de tomarme mis medicamentos a diario para una hipertensión, por ejemplo, que es algo que yo puedo manejar. No así mi mente, o sea, puedo, pero hasta cierto punto. Entonces, como por más que yo quiera claro. realmente evitar que me pase una crisis, puede que suceda, entonces efectivamente la salud mental es un tema un poco más complejo. Y quería agregar en ese sentido también el tema de abuso de sustancias, por ejemplo, el alcohol o las drogas que también pudieran como inhabilitarnos para realizar una sesión en la medida en que se pierde el juicio de realidad. Entonces, como hay algunos medicamentos también que generan estos efectos como el clonazepam o los medicamentos más sedantes que pudiesen alterar nuestra capacidad para tomar decisiones. De hecho, se dice que como, ojalá no manejar autos con algunos medicamentos, es un poco lo mismo, en el fondo como puede que mi cuerpo reaccione más lento como a ciertos estímulos y eso pudiese ser perjudicial en una sesión que yo necesito, a pesar de que sea la parte sumisa, ser, igual tener un rol activo y como pendiente de lo que está pasando en mi entorno, a pesar de que esté como amarrado o restringido de movimiento, qué sé yo, en el fondo igual tengo que estar pendiente. Entonces, todo lo que altere mi juicio de realidad igual puede ser como un poquito perjudicial, llámese medicamentos sedantes, como decía, alcohol o drogas en general. Entonces, siempre tener en cuenta este factor. Qué bueno eso, que está bueno porque siempre en el ambiente de SM a los que preguntan queda guardado y vivo y si no después lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que tenemos con Sander. Ahí estamos subiendo todo lo que figura en las redes a modo de backup.
El tema de otras drogas, ¿no? Nosotros siempre decimos nada de alcohol, nada de sustancias, pero nunca tenemos en cuenta el tema de estos medicamentos que uno por ahí habitualmente consume y que influyen en la capacidad de decir no también. Incluso, para ir cerrando igual la parte más como de antes, incluso la clorfenamina, que es un antialérgico bastante conocido, pudiese generar un poquito de somnolencia. De hecho, alguna gente la utiliza para dormir en la noche, gente que es menos, o sea, que le hace más efecto, hay gente que no le hace nada de efecto. Pero tomando ese mismo ejemplo del antihistamínico, del antialérgico, se me ocurre igual que el asma, es algo que también necesita estar bien controlado al momento de sesionar, en la medida en que de repente me pudiera venir como un ahogo o algún alergeno ambiental, por ejemplo en primavera es más complejo el tema de la congestión nasal, entonces por ejemplo si estoy como un gagwall o amordazade y como que tengo congestión en la nariz o estoy resfriado con gripe, igual es un poco complejo porque no es, si bien probablemente no tenga ningún riesgo porque igual voy a poder respirar estando congestionada, sí no es tan agradable. Entonces como que igual eso puede dificultar un poquito más la sesión, se seca más rápido la mucosa de la boca, entonces después voy a estar como con la boca súper seca, entonces igual es como también mantener un poquito el asma a raya en caso y también el tema de las arritmias, que era como otra cosa que quería mencionar, y lo que hablamos la Sí. otra vez, el tema por ejemplo de las personas que usan Ujú. marcapaso y quieren realizar como electroplay o cosas que tengan que ver con electricidad, igual es más complejo, pero ya es, yo creo que eso va para otro tema como más medical y más adelante quizás podemos hablarlo, pero también a grandes rasgos estar consciente como que las arritmias puede ser como algo más también a tener presente al momento de sesionar, en el fondo no tener como mi electrocardiograma al día, pero sí estar pendiente de si tenía algún episodio en que se me aceleraba el corazón de manera más rara, o algún episodio, por ejemplo, si tenía algún desmayo, o algún dolor importante en el pecho, como, claro, efectivamente no dejarlo pasar, puede que no sea nada, sea algo muscular, pero sí tener como la salvedad de que esto no va a influir como negativamente en mi salud dentro y fuera de mi actividad de BDSM en el fondo. Ahora que nombraste el tema del electroplay, ¿las personas con epilepsia pueden recibir electricidad? También es algo que no tengo idea, como no lo he leído, porque no hay bibliografía, pero yo me imagino No hay que nada, tenemos que hacer estos estudios de podríamos investigación. eso, generar un documento quizás más adelante. Pero yo creo que sí, como que no habría Vale. como, porque al final la electroestimulación es más a nivel superficial. Entonces, la epilepsia tiene que ver con una alteración a nivel cerebral. Entonces, en ningún caso Ok. probablemente voy a darle electricidad a mi cerebro a través de los electrones que se ponen como superficialmente. Entonces, probablemente no tenga ninguna injerencia, no así en personas con marcapasos, que ahí es distinto, porque el marcapaso igual está como más visible, está más como superficial en la piel, en el pecho. Entonces, yo no sé, probablemente quizás no haga nada, pero sí pudiese como invertir alguna te estoy inventando, invertir alguna polaridad, generar No, no, no. algo con mayor probabilidad que con alguien que tenga, por ejemplo, una epilepsia, esté en control con sus medicamentos, que no ha tenido crisis en un año, por ejemplo, entonces ahí ya, pero es otro tema, quizás como Ujú. el tema de la electricidad. Nosotros con Sander y con Aumis 3 estamos investigando mucho el tema de la electricidad. Y realmente hay muy poco escrito respecto de más, imagínate que menos sobre BDSM y los juegos de electricidad. Todos dicen que de la cintura para arriba no, pero la realidad es que si uno cierra el circuito a los pezones, como dices tú, es a nivel local y superficial. Creo que quedan todavía, está abierta la comunidad científica para realizar todos estos papers que faltan, ¿no? Las Sí, investigaciones. no quiero como pisar el palito y decir algo que quizá no, como desde el desconocimiento, pero igual, Es que no está escrito como que al nada. final yo creo que va a depender igual netamente como de la práctica que se realice, el lugar, como dices tú y todo. Pero sí el tema de electricidad en algunos aparatos que son más suaves, que usan pilas, entonces tampoco es como algo tan terrible. Y además Sí. se utiliza como muchas veces con fines terapéuticos. Por ejemplo, en temas más musculares, se utiliza esto del TENS, que es como esta electricidad que utilizan muchas veces los kinesiólogos, kinesiólogas, o los que tienen terapeutas de movimiento, qué sé yo. Entonces, muchas veces para tratar Ujú. tendinitis o temas musculares o desgarros, también se utiliza electricidad. Entonces, yo igual me gustaría aprender un poquito más al respecto para ver también si se puede utilizar dentro del BSM, no con fines terapéuticos, pero si tiene como algún beneficio
como positivo aparte de la práctica en sí, que igual sería interesante como buscar, aprender un poquito al respecto. Yo ya después vamos a hablar por privado para los próximos vivos y vos podemos hablar, te paso todo lo que pudimos aprender sobre electro, y hacemos cuando quieras, las investigaciones. Dejé fijado creo que de preexistentes no me estaría quedando nada más. Dejé fijado uno que habla sobre la ingesta de orina y Sumiso Barcelona también estuvo diciendo que le gusta la lluvia dorada. Y tenía ganas de hablar porque en este live y luego le había leído en el anterior. En el anterior también, hay mucha gente que tiene duda con la lluvia dorada. Gracias por la sintonía y vamos a empezar, yo creo, a hablar ahora con la Saku de prácticas más específicas y que si quieren ir preguntando también a través de los comentarios de las prácticas que les gustaría saber si tienen como alguna implicancia a nivel de salud, bacán. Así que respondiendo un poquito al tema de la orina es un fluido corporal que es estéril, lo cual implica que en condiciones normales no debería contener ninguna bacteria, ni virus, ni parásito, ni agente infeccioso. Entonces, efectivamente, la ingesta de orina en condiciones normales no debería generar algún riesgo para la persona que la ingiere porque no tiene bacterias. Distinto es el tema de las bacterias, virus, agentes infecciosos que se encuentran en la piel, por ejemplo en la uretra en las personas con pene, o la zona perivulvar en las personas con vulva, o el tema de las infecciones urinarias, que muchas veces hay personas que tienen como gérmenes en la orina o agentes infecciosos en la orina sin saberlo, porque a veces no provocan síntomas. Entonces también es como dentro de la misma rutina, como quizás chequearse la orina si es que debe estar haciendo como lluvia dorada o alguna práctica que implique la orina, como para estar seguro de que no tienen ningún agente infeccioso, ninguna infección como que yo no sepa. Y bajo esas condiciones efectivamente no habría como riesgo de infección netamente como porque es algo estéril. Ahora es distinto efectivamente si tiene contacto con otras cosas, si por ejemplo yo tengo una infección en la uretra y mi orina pasa a través de mi uretra y se infecta al salir, porque ahí adentro de la orina no va a tener contacto porque está en la vejiga. Entonces es distinto si sale y tengo una infección, por ejemplo una gonorrea o qué sé yo, ya un herpes, por ejemplo, justo en la punta de la uretra y sale por ahí y eso le infecta, claro, ahí sí obviamente habría un riesgo. Pero es igual, vendría a ser ponerse en un escenario más extremista, ponerse como en todos los casos. Claro, en estricto rigor me pudiese contagiar algo, sí. Pero en la teoría y como en la práctica más habitual, lo más probable es que no tenga como tantos riesgos como uno cree a nivel infeccioso. Ahora, preguntan por las proteínas. Es que ahí va a depender. Es más nutritiva. Claro, va a depender si tú quieres ingerir la orina, efectivamente, o solamente recibirla como lluvia dorada y no necesariamente tragarla. Pero ahí, obviamente, yo creo que no hay mucha bibliografía de aumento de proteínas en la orina al realizar prácticas de BDSM. Yo creo que probablemente no pasaría nada porque al final no es la cantidad de proteína lo que está alterada en la orina, sino el riñón o los riñones de la persona que está con esta alteración. Entonces la alteración vendría a ser más perjudicial para la persona cuya orina tiene proteínas en aumento que para una persona, por ejemplo, que la ingiriera en condiciones normales, porque pues su organismo está capacitado para degradar las proteínas, qué sé yo, en caso de que se llegase a tomar esa orina. Pero sí, efectivamente, para la persona que tiene como esta alteración de proteínas en la orina, sería importante consultar a una persona, un personal de salud para hacer ver si es que es algo normal o puede tener como alguna condición de trasfondo, ya sea una hipertensión, una diabetes o alguna enfermedad a nivel renal. Sí, a veces la fiebre también te eleva un poco a trazas de hemoglobina o la proteinuria en orina, ¿no? Proteinuria, punto. Acá preguntan si la hepatitis A también se contagia a través de la orina. No debiese. Sí, a través quizás de la ingesta de materia fecal, como coprofilia o coprofagia, ahí sí hay más riesgo. De hecho, el año pasado me parece hubo un brote acá en Chile de hepatitis A que se adjudicó a hombres que tenían sexo con hombres y realizaban prácticas de anilingus o rimming o claro. beso negro o como quieran llamarle. Pero sí, más que nada la hepatitis A más en relación con el contagio a nivel de la materia fecal, de la caca. Entonces, es distinto a la orina que es estéril, la caca no es estéril, tiene bacterias y virus. Tiene Puede tener bacterias. virus en caso de... Sí, de hecho el COVID también se contagia más por la materia fecal en realidad que por la orina. Felipe Cala dice, sí,
Felipe Cala pregunta si es igual la orina fuerte, la primera de la mañana, a la orina del día. O sea, más clara sin tanto olor. Sí, se entiende la pregunta. Ahora, si van a realizar prácticas de lluvia dorada o tragar orina, lo ideal sería que vacíen su vejiga, tomen mucho líquido para que salga lo más claro posible, no ingerir, tomen agüita, no ingerir espárragos que sale con un olor horrible esa orina, no sean malas personas y si van a realizar lluvia dorada o van a tomar la orina, lo mejor es que esté diluida. Ahí dice, ¿qué pasa si no trago la orina? ¿Sufro riesgos? Ahí, tomando lo que había dicho recién, justamente si que hubiese alguna infección urinaria, pudiese haber algún riesgo, efectivamente. Y si hubiese quizá alguna herida activa o algún sangrado, por ejemplo, en la encía, que tuvo contacto justo con la orina infectada, claro, pudiese infectar. Pero igual es algo como súper rebuscado quizá y no es como lo más habitual, pero como todo en la salud o en la medicina nada es absoluto, entonces como que siempre puede haber como un margen de error, pero lo más probable es que no pase nada. Que no pasa nada. Llegó una pregunta al buzón que te la voy a mostrar. Si el fisting genera un agrandamiento permanente de la vagina. Ya, bueno, como para contextualizar un poco, el fisting viene a ser la introducción de la mano o el puño por la vagina, por el ano, y en este caso preguntaron por la vagina específicamente, que la vagina viene a ser un recubrimiento como muscular también, aparte de la parte mucosa que está dentro, entonces es algo que se va dilatando y contrayendo, en términos súper simples. Entonces, en realidad, no debiese generarse un agrandamiento permanente en la vagina, sino más bien transitorio, que tiene que ver con la dilatación de las musculaturas, el aumento de la irrigación sanguínea, pero todo esto como que va a revertir una vez que pase como el estímulo. Que pasa lo mismo, por ejemplo, como un ejemplo súper ridículo, pero al hacer caca, por ejemplo, cuando voy al baño, mi esfínter igual se dilata, se abre el esfínter anal, sale la caca y después vuelve a su posición cerrada. En el fondo no es como que vaya a quedar abierto como porque pase la caca por ahí. Entonces pasa un poquito más, un poquito lo mismo como con la vagina, la introducción en el fondo, que igual, por ejemplo, con la introducción de un pene o cualquier objeto, o un dildo, o un vibrador, qué sé yo, porque habitualmente la vagina está cerrada, como en la práctica, como en el día a día. Como que es una cavidad, efectivamente, como un túnel, pero ese túnel está colapsado, que quiere decir que sus paredes están cerradas. Entonces, cualquier cosa que ingrese en la vagina la va a abrir, técnicamente. Entonces, efectivamente, un puño pudiese como generar una mayor dilatación, pero después, claramente, se va a volver a la normalidad una vez que pase el estímulo, a menos que se haga mal, o se haga muy rápido, o hay alguna predisposición, alguna alteración a nivel de genital, alguna enfermedad, por ejemplo, a nivel reumatológico, que genera alguna sequedad, por ejemplo, en los genitales, o alguna debilidad a nivel muscular que impida que la vagina vuelve a sus condiciones normales después de haber realizado este estímulo, claro, ahí es distinto. Pero en la práctica habitual debería volver a la normalidad si se realiza de manera correcta. Y cuando es el fisting anal pasa lo mismo, Sí, ¿no? sí, efectivamente. Claro, a la larga, por ejemplo, si lo hago mal, tiene que ver mucho con el tema de las presiones también dentro del abdomen, por ejemplo. Si yo soy una persona que es asmática crónica y tose constantemente, eso va a aumentar la presión dentro de mi abdomen al toser. Entonces, como que aumenta la presión del abdomen. O si hago mal ejercicio de levantamiento de pesa, o si estoy embarazada, o si tengo mucho sobrepeso. Entonces, todo esto genera como una repercusión también a nivel de piso pélvico, que era lo que decían en los comentarios. Entonces, claro, efectivamente a la larga, si yo hago estas prácticas y no tengo las precauciones estándar, o no lo hago con calma, o lo hago mal, pudiese generar algún daño, sí. Efectivamente, como todo como todo en la vida al final. Como No solo el todo. fisting, también el sexo como clásico también puede generar un daño si se realiza como de manera apurada o en el fondo como no respetando como los tiempos también de los genitales para adaptarse a toda lo que es la práctica sexual en sí. Y eso a la larga sí, efectivamente puede tener repercusiones como en el caso de la región anal, fisura, hemorroides o algún prolapso rectal, también existen prolapsos a nivel uterino, vaginal, o sea, como todo lo que tiene que ver con los genitales femeninos también. Y también ocurren desgarros Claro. en el tema de la mucosa, la musculatura de la vagina. Pero efectivamente yo creo que tienen que ver con prácticas más bruscas o que no se realizan como con la paciencia y como con los materiales que corresponde, con lubricación, con paciencia, con tiempo.
Claro, como decimos siempre de nosotros, los esfínteres se entrenan. Justamente. Ahí están haciendo una pregunta, te digo que nos quedó el 90% de lo que hablamos afuera, pero me gusta que la gente está participando. Vamos a hacer parte 2, parte 3, parte 5. Preguntan, ¿la jaula de castidad masculina, hay límites de tiempo para usarla? ¿Produce daño testicular por falta de irrigación sanguínea? Ahí va a depender netamente de la jaula. Las que yo he visto, hay algunas que son metálicas, otras que son más de plástico, es súper variable, hay algunas que comprimen en mayor o menor medida al pene o a los testículos. Y hay algunas que efectivamente como que no generan mayor daño, y hay algunas que probablemente sí, todo lo que genere como una presión constante en, por ejemplo, en la piel o en el escroto o en el pene, que impida obviamente la irrigación sanguínea, efectivamente pudiese tener alguna repercusión a largo plazo, pero también va a generar quizás alguna molestia constante o algún síntoma, no sé, porque se vuelve la región genital más pálida o ya en casos más extremos más negra o por falta de irrigación, pero probablemente se va a generar algún dolor o algo. Pero también hay insumos, objetos, jaulas, etcétera, como que no tienen mayor repercusión porque al final tienen como la forma, entonces el pene como que cae justo, los testículos también, se puede orinar a través del hoyito que tiene, entonces tampoco es que genere mayor daño si es que queda como bien puesto, no debería, pero va a depender muchamente del tamaño, de la calidad también, como todo en realidad. A mí lo que más me preocupa de las jaulas de castidad es la limpieza, no sé por qué. Capaz que me da sensación de que cuesta más limpiar nada más. Yo creo que sí, también yo creo que el tema de que en la noche, si es que estáis durmiendo, no eres tan consciente como en el día de que lo tenéis puesta y estáis consciente que la tenéis puesta. Entonces, claro, en la noche podéis pasar a aplastarte, no sé, por un testículo, no te das cuenta y despertar con alguna erosión, alguna lesión. Pero yo creo que todo lo que es más grave probablemente genere alguna sintomatología, ya sea dolor o molestia más intensa, antes como de manifestarse ya de manera más fuerte. Entonces, sí estar atento como a las señales del cuerpo también, si es que genera mucho dolor, a pesar de que algunas personas lo pueden encontrar placentero, no es como tan normal en el fondo que me quede tan incómoda o por lo menos tener ojo al respecto un poco de eso, que si yo la encuentro que es chica o que me lleva algún riesgo, como dices tú, el tema de la limpieza igual es importante, entonces también quizás ir limpiando cada cierto tiempo o juntándome con mi amo o ama que me pueda como ayudar con eso también, como comunicándole este tema como si en realidad estoy dispuesta a usar esta jaula de castidad, pero en realidad igual me gustaría, no sé, cada X tiempo limpiarla o poder como asearme mis partes íntimas, también para los cachorros de castidad, Claro. no solo para penes, sino para genitales en general. Bien, ahí de Blood Countess dice, como Dom, siempre estoy al tanto de eso, creo que es cuestión de responsabilidad, totalmente. Te comento que quedan 8 minutos, como siempre nos quedan cortos a nosotras, pero nombraste las enfermedades reumatológicas y me gustaría ver si tenemos que tener algo en consideración, la medicación reumatológica tiene algo que nos haga, que tengamos que tener en cuenta. ¿O más que nada es manejo del dolor? Lamentablemente sí, no. No, ahí te va a depender de la enfermedad reumatológica detrás. Por ejemplo, la fibromialgia, que hablábamos en un principio, también se considera reumatológica, pero el tratamiento es netamente como para Mira. disminuir el dolor. Pero, por ejemplo, el lupus, la artritis reumatoide u otras enfermedades, claro, ahí va a depender mucho del tratamiento. Hay medicamentos que son más inocuos, que generan menos daño. Hay gente que tiene que estar con tratamiento con corticoides, como la prednisona, que a largo plazo igual puede generar, por ejemplo, debilidad en los huesos, temas con el calcio, el fósforo, que te pueden como generar cierta debilidad o inmunosupresión, que sean personas que sean más propensas a agarrarse infecciones como con mayor facilidad. Entonces ahí va a depender mucho también del tratamiento, del tiempo de tratamiento y el cuál es la enfermedad reumatológica que estamos tratando. Y también dentro de la misma enfermedad hay muchos grados de agresividad. Claro. Hay gente que tiene la enfermedad controlada para siempre, gente que de un momento a otro como que hace crisis, entonces igual es súper complejo saber a ciencia cierta como una regla general para las enfermedades reumatológicas porque son tan distintas entre sí que va a depender mucho como de cada condición, pero sí muchas veces tiene este factor común que es el uso de corticoides, que como decía recién, se puede asociar a este tema como de debilidad ósea o temas de inmunosupresión, que son como las dos como reacciones a largo plazo más frecuentes.
Sí, también con los corticoides hay que tener cuidado con la hiperglucemia, con la hipertensión, ¿no? Sí, O igual sea que aumenta también es como el... que todos los temas se van Sí, juntando. para las personas diabéticas es complejo porque efectivamente aumenta la glicemia o glucemia y eso igual puede ser perjudicial a largo plazo. Pero ahí efectivamente va a tener que ver como con el o la médica tratante, cómo ver, cómo sopesar un poco los riesgos y los beneficios del tratamiento farmacológico o de las distintas terapias que hay. Hay terapias más avanzadas, nivel biológico, anticuerpos, entonces igual va como que va avanzando un poquito la cosa y ahí hay que verlo con el especialista efectivamente. Sí, yo las veces que tuve que hablar con los médicos que me tocó, no tuve vergüenza y la verdad que he tenido buena recepción. Me parece que está bueno que empecemos a visibilizar lo que somos y a consultar desde nuestras condiciones para aprender más cómo cuidarnos o cómo cuidar a los otros con los que nos relacionemos. Me parece que eso es fundamental. ¿Podrías decirnos, porque nos quedan 5 minutos, eh, me importa lo del botiquín bedecemero? ¿Qué tendríamos que tener más allá de que lo tenemos que adecuar a las prácticas que vayamos a realizar y a las condiciones médicas de las personas que están involucradas? ¿Qué cosas no tenemos que olvidarnos de tener? Un desfibrilador, una... No, yo creo que lo más fundamental dentro del botiquín es tener como a mano las cosas importantes que voy a utilizar en caso de que me vaya mal en las prácticas, llámese tijera, llámese agua, llámese, etcétera, como todo lo que me va a ayudar como a salir como la palabra emergencia versión objeto. Y dentro como de las cosas más médicas, quizá yo dejaría a mano, por ejemplo, un antialérgico, en caso de que haya alguna alergia a algún material, por ejemplo, de los juguetes que se utilicen, o ya en caso más intenso de alergia al látex, que no se haya visto antes, que pase justo en una sesión, pero igual ya sería más raro. De repente algún antiinflamatorio en caso como de que haya como algún moretón o hematoma que se haya pasado un poco de las manos, alguna parte que haya quedado doliendo, un poquito de hielo local, estos gels de frío también nos ayuda como post sesión, cuando estamos con el tema del aftercare, igual como quizás en la parte que tuvimos más afectada o más uso durante la sesión, ponerle un poquito de frío local un rato, para que no vaya a quedar inflamado por tanto rato y dure menos la inflamación en los días. Pero eso, yo creo que antiinflamatorio, quizás un antialérgico, como decía en caso de, y algún gel de frío, yo creo que es como lo más fundamental. Eso yo creo que es como Ujú. lo más genérico. Y ahí específicamente, claro, pues si yo soy, no sé, diabético y uso insulina, quizás tener como la insulina a mano y explicarle a la otra o a las otras personas involucradas como cualquier cosa, si yo me descompenso, hay que hacer esto, esto, otro. Lo mismo en personas que, no sé, pues sufren crisis de pánico y toman, por ejemplo, algún medicamento para las crisis, por ejemplo, el clodiazepam o algún benzodiazepina, que son como los más habituales, también comunicarle, tener la mano, o cosas así, pues por ejemplo, si yo he documentado. El epamín, si sos epiléptico, Yo creo o el Sintrón, lo que usen, eso, que le enseñen al otro cómo usarlo, claro, como ¿no? en casos o también, por ejemplo, en pacientes que tienen diabetes tipo 1 y necesitan como estar constantemente inyectándose insulina, igual es más complejo y explicar. Pero sí, por ejemplo, en caso de epilepsia, o en caso de crisis de asma, o en caso de como crisis de pánico, como decías tú en un principio, Saku, igual el tener como el tino y el criterio para detener la sesión, como sin necesidad de utilizar la palabra quizás de seguridad o como darse cuenta un poquito, oye, en realidad esto quizás no es tan normal que esté sucediendo en este momento, quizás mejor debería Claro, parar y está echando chequear. espuma por la boca y no, hasta que no dice rojo no paro. Claro, y quizás la persona no puede hablar en ese momento por X motivo y yo, como claro, estoy como un poco perceptive al respecto, pero si tú me preguntas como de botiquín en general, yo diría el gel, como elementos de seguridad como tijeras, que es agua, siempre tener a mano, y algún antiinflamatorio y algún antialérgico. Yo creo que es como lo más fundamental que te podría decir como en caso de que se llegasen a utilizar. Claro, ahí preguntan de las quemaduras de cuerdas, pueden usar un Platzul o alguna crema con mucha vitamina A y E. Hablaban, ¿hace falta un decadrón agregar al ¿Un botiquín? qué? Un decadrón, un corticoide. Yo creo que no es tan necesario porque igual son más de uso específico y quizá es mejor acudir a algún centro asistencial en caso de... Para quemadura, efectivamente el Platzul es bueno, si bien acá en Chile es un poquito caro.
Y si no, Acá también. sí, no, no sé contestar ahora. Pero sí, Gasa furacinada. sí, por ejemplo, una crema más oleosa para, no sé, las cicatrices más, que por ejemplo que no haya sido una herida como de corte, sino alguna cicatriz, usar como por ejemplo alguna pomada de aloe vera que ayuda como con las cicatrices más recientes, o de árnica que son un poquito más como suaves y no son como tan medicamentadas, que tampoco es la idea estar como medicamento para esto, corticoide para esto, como Platzul para esto, sino también quizás usar cosas más naturales, como dicen ahí, hipogloss, aloe, algo que tenga vitamina E también puede ser importante para la piel. Y es tener cuidado justamente con las velas al respecto también, como dato. Tal cual, las velas, hablaron de asfixia, todos esos temas los tenemos contemplados, pero llegamos hasta el final, ya siempre nos quedamos muy cortas con esto. Yo creo que hoy día en particular nos quedamos recortas como con todo lo que queríamos decir, nos faltó hablar de CBT, del bondage, del trampling, de movilización, todo, de cera, todo lo que es medical, los fetiches en general, todo. pero sí podemos tocar como lluvia dorada, coprofilia, como precauciones más generales, precauciones previas. Tampoco quizá hablamos tanto de las precauciones posteriores o el aftercare, pero ya vendrán instancias para poder como hablar al respecto, pero la idea es que quede clara que como Tendremos que hacer otro. yo creo que sí, parte 2 como hablar más específicamente de cada práctica y quizás abordar más lo del electroplay, como habíamos hablado, el breath play, asfixia, etcétera. Pero sí como tener como concepto inicial empoderarse del estado de salud propio. Entonces, como poder ser capaz de yo decir como en realidad quiero cerciorarme de que estoy sano, sana, sane y voy a acudir a hacerme exámenes de rutina, quizás no me gusta tanto ir al médico, pero sí como tenerlo como, porque al final nos estamos involucrando con otras personas, a menos que sean autoprácticas, que igual está bien, pero también Claro. estamos involucrando a otras También. personas y deberíamos también ser conscientes de que si tenemos alguna preexistencia, quizá, claro, efectivamente seré yo el más afectado, pero también indirectamente le afecta a la otra persona. Nos faltó también hablar de pinzas, que justo había traído como el material audiovisual. A ver, qué lindo. Pero Sí, nos quedó un déjalo para la montón. próxima ocasión. Pero está bueno para que la gente lo pregunte, se pregunte. Sakura's Anatomy, la Me serie. encanta. Acá yo me vine así con todo el guardapolvo para el medical. Médica trucha, porque acá la única médica sos vos, pero yo te acompaño igual. Pero quería un juego de rol. Claro. Tenemos que hacer paper juntas. No hay nada. Y también quiero aprovechar de agradecer a todos las que y les que están en sintonía con nosotros, porque si bien son temas que quizás se hablan aisladamente, la idea con la SACO es que podamos como juntar ambos temas que quizás no son tan, como hablamos recién, es poco lo que hay escrito al respecto como oficial. Entonces también son cosas que estamos como pavimentando desde nuestra experiencia personal, a nivel profesional, pero también a nivel personal. O sea, como no necesariamente desde el conocimiento, sino también desde la experiencia. Tal cual, tal cual. Bueno, lo que queda es que las personas que escucharon esto, podemos dar, si querés, 15 días, como para que la gente, si quiere volver a rever el vivo, haga preguntas y nos volvemos a juntar con todo lo que nos quedó un montón. Tenemos para 3 vivos más, me parece. Yo creo que 2 o 3, de todas maneras. Pero sí, yo igual trataría de justamente que la gente te indique o me indique como las dudas que más tiene, o los temas que les gustaría tratar, o las prácticas en particular que les gustaría como poner en tensión o reflexionar o filosofar al respecto, y nosotras lo conversamos y lo hacemos material tipo live para un próximo encuentro en unas 2 semanas aproximadamente. Me parece. Sí, me parece bien. Porque si vemos que mucha gente tiene muchas dudas sobre un tema en particular, hacemos un vivo directamente sobre eso. Pero sí también para no tocarlo que por sea de arriba. conocimiento popular, que con la SACU estamos dispuestas a ir formando, realizando materiales al respecto, porque son temas súper importantes también a tratar para cuidar a nuestras personas practicantes de BDSM y comunicar una vida sexual y una sexualidad sana, sensata, consciente, consensuada y consentida. Tal cual. Y quedan 10 segundos, así que mejor despedirnos bien, tranquilos. Muchas gracias. Te quiero. Gracias a todos los